Cálculo de límites algebraicos 1. Bueno, antes de iniciar el cálculo de los límites algebraicos hay que realizar un pequeño repaso o una introducción, por decirlo así, y empezamos con esto, con las leyes de los límites. Hay unas propiedades que se cumplen en los límites que nos facilitan su operación algebraica, como esto: el límite de una suma, pues, de funciones es el límite de los sumandos de las funciones, o sea, el límite de una función más el límite de la otra función. A su vez, con la resta pasa lo mismo. Este es interesante: el límite cuando la función la multiplico por una constante. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo sacar la constante y evalúo el límite de la función, y luego, al evaluar ese límite, sencillamente después lo multiplico por la constante. La ley 4 me establece que el límite de un producto es sencillamente el producto de los límites de los factores. Es decir, el límite de una multiplicación de funciones, en este caso son 2, pueden ser 3, 4, 5, etc., es igual al límite de una función por el límite de la otra función. Obviamente, siempre se conserva esto, que si aquí x tiende a a, pues en ambos límites va a tender a a, en todos, ¿sí? Bueno, y así ocurre con todas las leyes. Acá está la de la división, entonces es el límite de la función del numerador sobre el límite de la función del denominador, siempre y cuando el límite de la función del denominador sea diferente a 0, porque si no entraría en una indeterminación matemática. También está el límite de una potencia y de una raíz. Bueno, aquí creo que solo viéndolo se explica, pero entonces estas leyes nos van a facilitar bastante el cálculo algebraico de los límites. Entonces, primero vamos a aprender a utilizar estas leyes de una forma gráfica para después hacerlo de una forma puramente algebraica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estas dos funciones, bueno, las gráficas de estas dos funciones, la función f de x, que está a la izquierda, y la gráfica de la función g de x, que está a la derecha, ¿sí? Entonces, primera pregunta: calcule el límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x más g de x, ¿sí? Entonces, el primer paso es aplicar la primera ley que nos aparecía allí en el cuadrito, y era que yo podía separarlos, o sea, hacer límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x más el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x. Entonces evalúo las dos funciones por aparte y finalmente las sumo, ¿sí? Eso es lo que me dice. Entonces hagamos ese. Evaluemos el límite de f de x cuando x tiende a menos 2. Recuerden que f de x es la de la izquierda y g de x la de la derecha. Entonces menos 2 está acá. Recuerden que para que el límite de una función exista, gráficamente yo lo analizo como si el límite de menos 2 por la izquierda y de menos 2 por la derecha es el mismo, entonces el límite existe y es ese. Si no, no existe. ¿De acuerdo? Esa es la forma más fácil, más lógica de trabajar con límites cuando lo tenemos la gráfica. Entonces, cuando yo me acerco a menos 2 por la izquierda, voy por acá menos 2 por la izquierda, la función se acerca cada vez más a ¿qué? A menos 1. Y cuando yo me acerco cada vez a menos 2 por la derecha, el límite también va a tender, o sea, la función tiende a ¿qué? A menos 1 también. En ambos casos tiende a menos 1, entonces se concluye que el límite de f de x cuando tiende a menos 2 es menos 1. Ojo, este punto de arriba me dice que la función f de x no está evaluada en menos 2, no está determinada en menos 2. Pero sí está para este punto, o sea, en esta recta, más bien para que no me hice entender bien, en esta recta hay un hueco en menos 2, pero es como si este punto, este hueco, se pasara para acá arriba. Pero eso no quiere decir que cuando yo me acerco a menos 2 por la izquierda, la función tienda a 3, ni mucho menos, porque la función es todos estos puntos. Entonces, cada vez que me acerco a menos 2, me voy acercando cada vez más a ¿cuál? A menos 1, no a 3. Por la izquierda, cada vez que me acerco, la función se acerca a menos 1, y por la derecha se acerca a menos 1. En ningún momento se acerca a 3. Entonces, ojo con esa confusión. Bueno, ahí está el límite de f de x, ahora el límite de g de x cuando tiende a menos 2. Bueno, esa es sencilla. Cuando me acerco por la izquierda a menos 2, la función g de x se acerca a menos 3. Y cuando me acerco por la derecha, también tiende a menos 3.
entonces la función g de x tiende a menos 3. Entonces coloco más y menos 3. Hago esta sencilla operación aritmética y me da que es igual a menos 4. Quiere decir que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a menos 2 es igual a menos 4. Siguiente pregunta. Límite de f de x por g de x cuando x tiende a 0. Entonces apliquemos las leyes o las propiedades de los límites y puedo hacer esta separación, que el límite cuando x tiende a 0 de f de x por el límite de x cuando tiende a 0 de g de x. Hago lo mismo que hicimos ahora, entonces evaluemos en x0 f de x y g de x en los alrededores, en el límite, ¿no? Entonces en f de x cuando x tiende a 0, acá está el 0 en f de x, cuando me acerco por la izquierda tiende a 3, pero cuando me acerco por la derecha tiende a 1. Entonces en ese caso el límite de f de x cuando x tiende a 0 no existe. No existe. ¿Por qué? Porque ambos límites, porque el límite cuando x tiende a 0 por izquierda y por derecha es diferente. Ahora analicemos el de g de x. El de g de x cuando me acerco a 0 por la izquierda es 0. Y cuando me acerco a 0 por la derecha también es 0. Entonces sigo acá la fórmula, entonces por 0. Pero entonces ¿qué tengo yo acá? Que no existe por 0. Ojo, no existe no es que sea 0. Ojo con eso. Una cosa es decir que el límite no exista y otra cosa es decir que el límite sea 0. Son cosas completamente diferentes. Entonces yo voy a decir que una cantidad que no existe y multiplicarla por 0, ¿cuánto me da? ¿Me dará 0? No, pues la verdad, no sé, no se puede calcular. Sencillamente, ¿cuál es la respuesta? No se puede determinar el límite. Punto. Se acabó el ejercicio. Siguiente, límite de una división. Límite cuando x tiende a 1 de f de x sobre g de x. Entonces con propiedades yo los separo. ¿Cómo los puedo separar? Así. En el numerador, límite cuando x tiende a 1 de f de x, y en el denominador, límite cuando x tiende a 1 de g de x. Analicemos los dos casos a ver qué pasa. Entonces cuando x tiende a 1 de f de x está acá, cuando me acerco por la izquierda tiende a menos infinito, y cuando me acerco por la derecha tiende a 1. Los dos son diferentes, por tanto en el numerador el límite no existe. Ahora en g de x, que es el denominador, cuando me acerco a 1, cuando me acerco a 1 por la izquierda, el límite tiende a menos 3, la función tiende a ser menos 3, y cuando me acerco por la derecha, la función tiende a ser 3. Menos 3 y 3 obviamente son diferentes, entonces tampoco existe. No existe sobre no existe, pues no existe, es como ahorita. No hay suficiente información o no está la posibilidad de determinar cuál es el límite de esta división. Siguiente, límite cuando x tiende a 1 por la derecha, otra vez de un producto de f de x por g de x. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Separamos los dos en multiplicaciones. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x por el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de g de x. Entonces analicemos el de f de x primero. Me dice que cuando tiende a 1 por la derecha, solo por la derecha, ojo. Entonces cuando tiende por la derecha, f de x se acerca cada vez más a 1. Entonces acá vale 1. Ahora, por cuando el límite tiende a 1 por la derecha de g de x. Cuando tiende a 1 por la derecha, entonces por acá me acerco cada vez más a 3. Entonces por 3. Y 1 por 3, obviamente 3. Acá sí existe el límite y tiene un valor y es 3. Siguiente, límite cuando x tiende a 2 de f de x menos g de x. Entonces lo mismo, como en la suma, lo separo ambos en una resta. Me queda límite cuando x tiende a 2 de f de x menos límite cuando x tiende a 2 de g de x. En f de x, cuando x tiende a 2, estoy acá, entonces por la izquierda me acerco a 2 por la izquierda y f de x se acerca cada vez más a 4. Y por la derecha, cuando me acerco por la derecha a 2, f de x se acerca cada vez más a 4 también. Entonces el primero, en f de x, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 4. Ahora, menos, vamos a evaluar en g de x cuando x tiende a 2. Cuando me acerco por la izquierda,
tiende a 2, y cuando me acerco por la derecha también tiende a 2. Entonces el límite existe y es 2. Entonces me queda 4 menos 2. Hago esta resta sencilla y me da sencillamente 2. Y finalmente esta me dice el límite cuando x tiende a menos 1 de raíz cúbica de f de x. Si observamos las leyes de los límites o las propiedades, vemos que es posible hacer lo siguiente. Tener raíz cúbica del límite de f de x cuando x tiende a menos 1. O sea, esta raíz cúbica, por las propiedades de los límites, sencillamente la puedo poner afuera de todo el límite. Acá estaba dentro solo de la función, pero entonces yo puedo meter todo ahí, el límite y la función. Eso me facilita las cosas. ¿Por qué me facilita las cosas? Porque esto, el argumento de la raíz cúbica, la puedo realizar fácilmente. ¿Cómo? Vamos a evaluar el límite de f de x cuando x tiende a menos 1. Entonces revisemos menos 1 en f de x. Vea que solo es f de x. G de x en este ejercicio no me interesa. Entonces voy a menos 1. Acá está menos 1 en f de x. Cuando me acerco por la izquierda tiende a 1. Y cuando me acerco por la derecha también tiende a 1. Entonces el límite existe y es 1. Entonces ¿qué me queda? Raíz cúbica de 1. Y la raíz cúbica de 1 pues es muy trivial. Es encontrar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 1. Obviamente es 1. Listo, ahí quedó. Y aquí este video entonces te sirve para entender cómo se utilizan las propiedades o leyes de los límites de forma geométrica. En el siguiente video vamos a introducir estas propiedades ya de forma algebraica.